Volvemos con el doctor Eduardo Zuber Cofiño, conversando sobre temas económicos sociales. Doctor, en los inicios del programa me llamó la atención dos frases que usted mencionó. Una me parecía indicar que usted piensa que en el pasado, en los años 70, 60, las condiciones de pobreza en el país no eran tan extremas como lo es hoy en día. Me gustaría que definiéramos un poco ese ámbito, si usted considera que en aquel momento las condiciones eran distintas y que incluso las motivaciones que tuvo el movimiento insurgente eran totalmente falaces, porque lo que se alegaba de que había una explotación, de que había una situación, digamos, de déficit social en el país, no era cierto. Obviamente sí existía pobreza extrema, no en el volumen o en la magnitud que se tiene hoy en día. También había pobreza, y en ese entonces había un agregado más, que prácticamente la única salida que se tenía para participar en una actividad económica era la tierra. O sea, Guatemala es un país eminentemente agrícola y la lucha era por el agro. Y la idea era una reforma agraria, porque nuestro campesino, sin educación, ignorancia, igual que ahora que hay una gran cantidad de ignorancia, que es lo que tiene un efecto muy serio, sobre todo el crecimiento económico del país, porque tampoco es solo de ver que se invierta más, que haya seguridad, que hayan políticas fiscales seguras, la capacitación y saber a qué se va a dedicar la población, que escojamos las posibles rutas de crecimiento económico en el país. Seguimos en la agricultura, veamos si analizamos la India, China, en su crecimiento económico, a qué se están dedicando, cómo está creciendo la población, porque evidentemente van a demandar más comida. Entonces meditemos también que los mercados de demanda por alimentos van a crecer enormemente, porque van a haber naciones más ricas y con mucha gente. Pero en ese entonces, la pobreza siempre ha existido. Siempre hay pobres, eso es cierto. Y hay también pobreza extrema. Si no hubiera habido ese caldo de pobreza, hubiera sido muy difícil prender la mecha de ese enfrentamiento armado del cual vivimos. Sin embargo, en ese momento el orden del mundo era bipolar y había mucho interés por Rusia, pongámoslo así, tanto que Rusia buscaba algún tipo de dominio o de control sobre la costa este norteamericana. Entonces todo el territorio centroamericano era muy importante porque está de frente hacia la costa este, con Cuba también una posición estratégica. Estratégicamente hablando, toda esa región es muy importante si es que se hubiera querido tener un enfrentamiento armado de Rusia hacia los Estados Unidos, pero por lo menos mantener alguna presencia y presión. Recuérdate que fue la época donde se pusieron misiles nucleares en Rusia, en Cuba, así se decía, y había presión. Había la llamada Guerra Fría en esa época. Entonces, había recursos, se quería dominar estos territorios que desde el punto de vista geográfico son importantes para ejercer presión o una amenaza sobre Estados Unidos. Obviamente, no Guatemala, pues con sus armamentos no somos ninguna presión, ¿verdad? Pero ya con Rusia detrás, en ese entonces, podría imaginarse uno cualquier cosa. Estaba esa pobreza, había presión sobre la tierra, viene el gobierno de Arbenz, se lanza ese famoso decreto 900 de Alfonso Martínez Esteves, de la reforma agraria, y el tema de la tierra ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un tema muy crítico. La agricultura era extensiva, no había un desarrollo, digamos, lo suficientemente científico en la agricultura, no existía la biotecnología ni toda la genética y todas esas cosas que permiten una agricultura intensiva. Entonces sí era la lucha por la tierra y se logró encender eso y a eso se debió el enfrentamiento armado. Pero sí teníamos la población, me recuerdo yo estimo, y a ver, tal vez tú me ayudas, los años 54, 55, cuando estaba Castillo Armas y el Movimiento de Liberación, seríamos tal vez en toda Guatemala 5 o 6 millones de habitantes. Yo nací en el 56, pero estimo que sí. Sí. Bueno, yo nací antes, un poco antes. Yo nací en el 50, pero en el 55. Pero más o menos esa era la población.
Volvamos al tema de la pobreza. La otra frase que me llamó la atención es, puedo combatir la pobreza si tenemos un país más productivo, si somos más competitivos. ¿Cuál es su plan en 1, 2, 3, 4 puntos? ¿Cuál es su plan para convertir a Guatemala en un país más productivo y más competitivo? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas en el mundo? Ventaja competitiva es la agricultura definitivamente. Es el área forestal, con madera, las industrias de la madera, derivadas de los bosques y del manejo de bosques. El café, que es un bien que se ha mantenido a la par del petróleo y del oro, aunque tuvo una época muy dura, pero todos los productos están sujetos es un commodity, a subir y a bajar. Es un commodity que ha estado muy bien en su precio, pero que nadie nos garantiza que eso se va a mantener. De nada se puede garantizar que se va a mantener, tampoco del petróleo. ¿El turismo no es una ventaja competitiva que podría tener Guatemala? Sí, pero entonces tenemos que hacer lo que es un paso que hacemos nosotros. Aquí se hablaba mucho de turismo, pero con la infraestructura que tenemos en Guatemala, ¿qué turismo podemos tener? Nos muestran por televisión lo que es Alta Verapaz, una belleza, lo que es Huehuetenango. Yo he recorrido ahorita esos lugares. Recorrerlos es una tortura por los caminos que hay ahí. Son caminos como vecinales, carreteras destruidas, hasta el tramo del puerto de Escuintla. ¿Usted conoce Costa Rica, doctor? Talamazate. He estado en Costa Rica. ¿En toda Costa Rica? No, en toda no. Bueno, yo sí. Estuve en San José y caminé a Punta Arenas. Bueno, yo conozco toda Costa Rica. Es muy similar a lo que usted me está describiendo. La gente va a Costa Rica feliz, le parece un extraordinario país de aventuras. Tienen mucho menos que nosotros y están sacándole mucho más el jugo en términos muy claros a su ventaja. Yo conozco un país más cercano, El Salvador. El Salvador le saca más el jugo a su océano, al océano Pacífico, que nosotros. Tiene mucho más. El Salvador tiene un turismo, pero El Salvador tiene en primer lugar una buena infraestructura de carreteras. Bueno, pero Costa Rica, con una pésima infraestructura de carreteras, tan pésima como la que usted está describiendo, está ingresando por lo menos $1.000 millones más anuales en turismo, un país mucho más pequeño, ¿verdad? Y con muchas limitaciones. Pero bueno, entonces usted cree que el turismo no es una de las ventajas que podemos explotar. Con la infraestructura que tenemos, seguramente no lo es, seguramente. Y hablo de la infraestructura, que tampoco somos competitivos ni en la agricultura ni en las industrias forestales si los costos del transporte se encarecen tanto por destrucción de los vehículos de transporte y por el tiempo del transporte a los puertos. Entonces, Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás, insuficientes. Aeropuertos no hay. Hay un pseudoaeropuerto aquí en la capital. El aeropuerto de Quetzaltenango, ya la capa asfáltica es tan delgada que se está rajando la pista. Acabo de estar en Cobán y el aterrizaje es un poco problemático. O sea, no hay aeropuertos, malas carreteras. Pero entonces, dejemos el tema seguridad y todo eso a un lado. Ahora, y cuando llegas al lugar, no hay hoteles de buena calidad. Sí, mi querido doctor, pero entonces, ¿cuál es el plan para convertir más productivo al país, más competitivo y combatir la pobreza? Es que tú dijiste turismo. Digo, no le pregunté nada más. Turismo hay algo mucho que hacer. Entonces, hay mucho más que hacer. Pero si me dice que es la agricultura al principio y ahora me dice que no. No, la agricultura se dije. Ok. Ahora, también para la agricultura, para hacernos competitivos, tenemos que invertir en la infraestructura. Por eso es que parte de nuestro plan de trabajo es la construcción masiva de infraestructura, pero en base a inversión privada, nacional o extranjera, introduciendo el sistema de peaje. Un peaje limpio, claro, transparente en la negociación, ¿verdad? Donde se sepa que cuánto tiempo va a durar la contratación de ese peaje con la empresa constructora, cuánto va a crecer el peaje a lo largo del tiempo, para ver que si están recuperando su inversión, con qué tasa de interés. O sea, ¿ustedes pensarían concesionar las carreteras? Concesionar las carreteras, para que hagan supercarreteras bien construidas de una vez por todas, ¿verdad? Ok. Pues usted sabe claramente que la Constitución, constitucionalmente no se le permitiría, por ejemplo, concesionar el tramo Escuintla-San Marcos, por decir algo, que es la ruta cañera, si no hay una ruta alterna que libremente el ciudadano... Bueno, ahora yo no sé, si me lo aclarás, si entregar o permitir que cobren peaje es concesionarla.
alguien la construya, yo no sé si está concesionada el tramo Escuintla-Palín o Palín-Escuintla. Sí, sí está pagan concesionado. un peaje y una empresa lo construyó. Pero hay una carretera alterna que usted puede tomar sin pagar, que está en peores condiciones, Y pero usted la puede tomar. Y seguramente las que existentes son esas carreteras alternas, porque cuando revisamos el mapeo de la estructura de carreteras de Guatemala, muchas son construidas de acuerdo a un compadrazgo. Y se puede analizar lo que es el periférico 2 ahora, Sí. por dónde va a pasar, por la tierra del primo, por la tierra del inversionista político. Pero hablemos, el tramo Escuintla-San Marcos, que es un tramo impotente, que tiene volumen de vehículos para que se pueda pagar el peaje y se pueda mantener en la carretera. Pero esa carretera debiese tener, ese tramo, que es el tramo que se podría concesionar, porque ninguna empresa va a venir a hacer uno nuevo, te necesitaría forzosamente. Ahora, yo no sé por qué alterno. dices tú que no venía a ser uno nuevo. Bueno, Es que ese es el óptimo, es lo mejor que se puede diseñar. Bueno, si se hace uno nuevo, entonces tiene que entrar en el proceso de expropiación territorial. O de negociación con los propietarios de las tierras. Sí, para comprar esas no tierras. Es propiedad de la empresa extranjera. La empresa extranjera lo tiene en usufructo, en el manejo del peaje, por 50 años, y después se van. Y nos queda la carretera a nosotros. O sea, ustedes tienen ese plan. Ese plan lo tenemos para toda la infraestructura. No es posible. Y si este invierno se mantiene como va ahorita, esto va a ser un desastre dentro de un par de meses. Muy bien. Nos pasa todos los años, ¿verdad? Volvemos con el doctor Suber en el último bloque, me parece, de Destino 2011, y vamos a hablar del plan específico de la construcción de infraestructura y el concesionamiento de este tipo de carreteras. Volvemos en un minuto.